El siglo XVI, el humanismo y el Renacimiento. El siglo XVI está repartido entre dos reinados, el de Carlos I y el de Felipe II. España construye su imperio y ejerce la hegemonía mundial. La llegada de un rey extranjero al trono, Carlos I, origina la Guerra Civil de las Comunidades, que fue ganada por el ejército real. En su reinado, se lucha contra Francia por la posesión de Italia y contra los protestantes alemanes. Felipe II prosigue la lucha contra ellos en los Países Bajos. Contra Francia consigue la victoria de San Quintín. Contra los turcos la victoria de Lepanto. Pero contra Inglaterra sale derrotada. En el interior doblega a los moriscos y el alzamiento de Aragón. Incrementó las conquistas de América y Asia e incorporó Portugal a la corona española en 1580. Por aquel entonces España tenía unos 10,5 millones de habitantes. Es una época en la que se consagra el absolutismo real. Sometida al rey, la aristocracia se jerarquiza estrictamente. En el último lugar se situaban los hidalgos, orgullosos y normalmente pobres. La Iglesia tiene un gran poder y dispone de casi la mitad de las rentas del país. Es una época de desarrollo de la burguesía que está empecinada en ennobrecerse. Las clases populares vivieron con prosperidad hasta mediados del siglo. Después se empobrecieron y de ahí la abundante mendicidad y la picaresca. Los artesanos y los campesinos carecían de honra y no podían aspirar a la hidalguía. Es una época esta en la que se desarrolla una enfermiza preocupación por la limpieza de sangre. Es una época de antisemitismo, es decir, no se podía tener ascendientes judíos o moros. El poseerlos producía deshonra, menosprecio y sospecha. Por otro lado, florecen los estudios de geografía, cartografía y náutica, algo menos los de ciencias naturales, ciencias exactas y medicina, y muchísimo se desarrollaron los estudios de teología y el derecho internacional, que es de creación española, así como el estudio de la historia. En arquitectura se desarrolla el plateresco y el herreriano. En pintura destacan nombres como Juan de Juanes o Berruguete, y sobre todo la figura del Greco. Europa en esta época sufre hondas conmociones, sobre todo con la Reforma protestante y con el humanismo. La Reforma rompe la unidad cristiana de la Edad Media y aparta de la Iglesia Católica a países como Alemania, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. España, por su parte, defiende el papado en el terreno político e induce la convocatoria del Concilio de Trento para afirmar la doctrina católica. El protestantismo establece que el hombre estaba predestinado a condenarse o a salvarse desde su nacimiento, y por ello el cristiano se podía ocupar de los asuntos mundanos como si éste no fuera un lugar de paso. Simultáneamente, el catolicismo emprende su propia renovación con la Contrarreforma en los países que siguieron fieles a Roma. Se busca una espiritualidad nueva que lo devuelva a la pureza evangélica y lo defienda de la herejía. Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús y se lleva a cabo la reforma de los carmelitas de la mano de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. La inquietud religiosa es enorme y brotan frecuentes herejías de orientación protestante o no. La Inquisición las persiguió, así como cualquier rastro de judaísmo o de islamismo. En Trento, nuestros teólogos combatieron la doctrina protestante y reafirmaron la doctrina católica tradicional según la cual
el hombre es responsable con su conducta de su salvación o de su condena. Pero a la vez el movimiento humanístico estaba en marcha. Se había iniciado en Italia en el siglo XIV con el impulso de Petrarca. Petrarca fue quien difundió estos ideales. Él quiso restituir a Italia su antiguo esplendor en un momento de fragmentación política y les propuso el modelo de la Roma clásica. Escribió en latín y en italiano, pero en el siglo XVI fue grande la repercusión de su obra italiana, sobre todo el Cancionero, un conjunto de poemas de amor inspirado por la vida y la muerte de su amada Laura. La influencia de Petrarca que reciben los poetas españoles, sobre todo Garcilaso de la Vega, o poetas franceses, ingleses y portugueses, marca la aparición del Renacimiento en las literaturas de estos países. El humanismo se extenderá en los siglos XV y XVI por toda Europa. Notables humanistas españoles fueron Elio Antonio de Nebrija o Francisco Sánchez de las Brozas, alias el Brocense. Pero el humanista del siglo XVI más influyente fue el holandés Erasmo de Róterdam, que fue un hombre dotado de gran capacidad satírica, que contribuyó a la difusión de los clásicos y fue un fustigador de las malas costumbres eclesiásticas. Él propugnó en primera persona una espiritualidad cristiana auténtica, pero no quiso incorporarse, sin embargo, a la Reforma protestante. El humanismo instaura una actitud que, sin cuestionar en general lo religioso, impone el reconocimiento de los derechos terrenales de los humanos. Los humanistas hablan de la dignidad del hombre, independizan la filosofía de la teología y desean que la razón actúe en zonas antes reservadas exclusivamente a la fe revelada. Creen que ese ideal antropocéntrico ya lo había vivido la antigüedad grecorromana y que el cristianismo medieval lo había sustituido por un teocentrismo absoluto. Por ello emprenden la restauración de los ideales clásicos mediante la recuperación y estudio de textos griegos y romanos olvidados. Es por eso por lo que la actividad humanística pasa forzosamente por el estudio de las lenguas clásicas, en que tales tesoros estaban escritos, y que los grandes tratadistas y literatos antiguos fueran objeto de imitación y de veneración. Las lenguas griega y sobre todo latina son el camino inexorable que conduce a la recuperación de la dignidad del hombre que los humanistas se proponen. El Renacimiento es un movimiento europeo que a lo largo del siglo XVI aplica los ideales difundidos por los humanistas a todas las actividades culturales e incluso a las políticas. En todas esas actividades se adoptan modelos clásicos y se adaptan a los nuevos tiempos. El ejemplo de los grandes modelos impulsa también una fuerte creatividad original. En Europa surgen las naciones, que aspiran a ser nuevas Romas, es decir, fuertes estados centrales con una proyección imperial. Y es por eso, por lo que aunque la veneración por el latín es total, se impulsa el cultivo literario de las lenguas propias de cada país como afirmación de ese ser nacional, y se aspira a que las lenguas nacionales alcancen la elegancia y la dignidad de la latina. La literatura del Renacimiento en España presenta un deslinde perfecto entre literatura profana y literatura religiosa. Todo ello consecuencia de la separación entre estas dos naturalezas del hombre que el humanismo había impuesto. A la literatura profana la caracterizan estos hechos. En lírica se adoptan los motivos poéticos y la métrica del petrarquismo italiano. En la narrativa persiste el gusto medieval por los libros de caballerías,
pero nacen dos géneros netamente españoles, la novela picaresca y la novela morisca, y se incorporan la novela pastoril, de imitación italiana, y la novela bizantina, y cierra el siglo la figura enorme de Cervantes. La literatura religiosa, por su parte, de gran calidad, tanto en prosa como en verso, se manifiesta con escritores de la grandeza de Fray Luis de León y con el desarrollo de la ascética y de la mística. En teatro, la única obra medieval que se conserva es la representación de los Reyes Magos, obra del siglo XIII. Sin duda hubo más textos, representados también en los templos, que se han perdido. Del siglo XV es la representación del nacimiento de nuestro Señor, escrita en verso por Gómez Manrique, tío del poeta Jorge Manrique. Pero es a fines del siglo XV, principios del XVI, cuando el teatro alcanza ya plena presencia con el salmantino Juan de la Encina, a quien se ha llamado el patriarca del teatro español. Escribe sus églogas, todavía inspiradas en asuntos religiosos como la Navidad, la Pasión y la Resurrección, con intervención de pastores, y más tarde, y tras una larga estancia en Roma, adopta modelos italianos y compone obras profanas como la égloga de Fileno, Zambardo y Cardonio y la farsa Plácida y Victoriano. Estas obras se representaban sólo en salones de palacio, en la Universidad de Salamanca o con motivo de ciertas festividades religiosas. Hacia 1535 vienen a actuar en España compañías de cómicos italianos que traen su propio repertorio y que alcanzan un gran éxito. El sevillano Lope de Rueda, movido por la acogida que el público dispensa al teatro, funda la primera compañía de teatro española y recorre el país representando comedias propias inspiradas en fuentes italianas, y también intercalados en los actos o en los entreactos sus famosos pasos en los que se funda la fama del autor. Se trata de obritas cortas con personajes populares y argumento cómico, con diálogos agudos y graciosos y ambiente realista que constituyen el precedente de los entremeses. A lo largo del siglo XVI se suceden los intentos por encontrar fórmulas de teatro que satisfagan al público, en especial las tragedias. Se adoptan modelos latinos y los temas son de raíz clásica, o lo que es más importante, tomados de la historia nacional. Y en este esfuerzo trabajaron Juan de la Cueva, Rey de Artieda, Argensola y Cervantes. Pero todos estos intentos quedan superados por Lope de Vega, que crea la fórmula de la comedia nacional, recibida con entusiasmo por el público, y que desde finales del siglo XVI y hasta el siglo XVIII estará vigente en la escena española con seguidores como Tirso de Molina y Calderón de la Barca. En la lírica se produce la primera manifestación del Renacimiento. La aparición de la influencia italiana, dejando al margen el intento malogrado del Marqués de Santillana, tiene un momento preciso. El escritor Juan Boscán fue persuadido por un amigo diplomático veneciano, Andrea Navallero, para que adoptara en español los temas y los metros que se cultivaban en su país. Boscán hizo el ensayo con éxito y convenció a su amigo Garcilaso para que también lo hiciera. Los metros que Boscán y Garcilaso introducen en nuestra poesía son el endecasílabo y combinaciones del endecasílabo y del heptasílabo, y aclimatan definitivamente diversas estrofas como el soneto, la lira, la estancia, los tercetos encadenados y la octava. Con Garcilaso y con Boscán se instauran definitivamente en España los metros y estrofas que hemos dicho hasta nuestros días. Ese cambio en las formas es solidario de un cambio en los contenidos. Estos siguen refiriéndose al amor,
pero con la notable novedad de la sinceridad de los sentimientos. Aquellos poetas le siguen otros muchos a lo largo del siglo, que constituyen la escuela petrarquista española. En la segunda mitad del siglo descuella la figura de Fernando de Herrera, quien encabeza la llamada Escuela Sevillana, en la que se percibe una ornamentación mayor que en Garcilaso y en los castellanos, una abundante exhibición de recursos estilísticos. Esta escuela representa en España el manierismo, con que en toda Europa acaba el ideal de sencillez refinada que el Renacimiento se había impuesto en sus comienzos. Contemporáneo de Fernando de Herrera es Fray Luis de León, que rechaza la temática amorosa de los petrarquistas, pero adopta sus formas para escribir una poesía de hondo valor moral y cristiano, con influencia de los grandes poetas latinos. Como resultado del impulso que el cardenal Cisneros había dado al estudio de los escritores espirituales europeos, aparece tardíamente en España una literatura ascética y mística, cuyo esplendor se había producido en otros países un siglo antes. La literatura ascética se ocupa de los esfuerzos que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfección moral. De este modo, los escritores ascéticos aconsejan sobre los caminos que conducen a la salvación. Entre todos ellos destacó Fray Luis de Granada, dominico y gran predicador. Con una prosa vigorosa aprendida en Cicerón, escribió obras muy importantes como la Guía de Pecadores y la Introducción al símbolo de la fe. La literatura mística trata en prosa y en verso de los fenómenos difícilmente describibles que experimentan algunos justos, los místicos, al entrar el alma por la oración en contacto directo con Dios. La ascética es una parte de la mística. Todo místico debe ser asceta, pero no todos los ascetas logran vivir experiencias místicas. Estas son un regalo de Dios a almas absolutamente excepcionales. Según los místicos, el alma, hasta llegar a la unión con Dios, pasa por tres fases o vías. La vía purgativa, mediante la penitencia, se desentiende del mundo y sólo ansía la presencia de Dios. La vía iluminativa. El alma queda iluminada por un saber especial, nada parecido al saber mundano, cuando se ha sometido en todo a la voluntad divina. Y la vía unitiva, en la que se funde con Dios mismo, produciéndose el éxtasis, en el que se anulan todos los sentidos. El gozo que entonces se produce es inefable, no se puede describir con palabras. Escritores místicos de gran talla fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Durante la primera mitad del siglo XVI, el género novelesco dominante fue el de los libros de caballerías, que son el resultado de una transformación fantasiosa de los poemas épicos medievales, sobre todo franceses. El más importante de todos ellos fue el Amadís de Gaula, que en 1508 había arreglado Garci Rodríguez de Montalvo, basándose en una versión medieval hoy desconocida. El género caballeresco tuvo muchos cultivadores, muchas veces disparatados, que gozaron del favor popular. Tales libros fueron censurados por los moralistas, porque, según decían, eran engañosos y excitaban perniciosamente la imaginación. Dejaron de escribirse definitivamente, pero no de leerse, cuando Cervantes publicó El Quijote en contra de ellos. A mediados del siglo XVI surgen otros géneros novelescos que disputan a los libros de caballerías el gusto de los lectores. Los principales serán la novela pastoril, la novela morisca, la novela bizantina y la novela picaresca. La primera novela pastoril que se publicó en España fue la titulada La Diana de Jorge de Montemayor. El género había sido creado en Italia por Sannazaro, cuya novela Arcadia fue traducida e imitada en toda Europa. En estas novelas, unos pastores refinados
en un campo idealizado y bello. Aman, padecen de celos, lloran, cantan hermosas canciones, sufren encantamientos, alcanzan unos el amor de sus pastoras y otros lo pierden irremisiblemente. La expresión está cuajada de epítetos, es exquisita y artificiosa. Cultivadores de este género fueron Cervantes y Lope de Vega. Se llama novela bizantina al género que se introdujo a raíz de la traducción del relato Teágenes y Clariclea, escrita en griego en el siglo III después de Cristo por Heliodoro, narrador de Bizancio. A imitación de esta novela, que describe las fantásticas aventuras de dos amantes por lugares y tiempos imaginarios hasta que logran reunirse, se escribieron varias en España durante el siglo XVI, y ya en el siglo XVII cultivaron también el género Cervantes y Lope de Vega. La primera novela morisca de nuestras letras es la titulada Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, de autor desconocido. Estas novelas típicamente españolas narran imaginadas peripecias entre cristianos y moros que rivalizan en cortesía y gentileza durante la Reconquista. Pero el género más importante de los narrativos del Renacimiento va a ser la novela picaresca. Este género lo crea una novela anónima, El Lazarillo de Tormes, aparecido en 1554. La segunda aportación al género es La vida del pícaro Guzmán de Alfarache, publicada en 1599 por el escritor sevillano Mateo Alemán. En el siglo XVII continuaron publicándose novelas picarescas como La pícara Justina, de Francisco de Úbeda, La vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, y sobre todo El Buscón, de Francisco de Quevedo. Los rasgos principales que configuran el género picaresco, establecidos en lo esencial en el Lazarillo y en el Guzmán, son los que siguen. El protagonista, el pícaro o la pícara, narra su propia vida. Es un relato, por tanto, autobiográfico. Desde la infancia, la narrativa hasta entonces sólo contaba con protagonistas adultos. Es hijo de padres sin honra y empieza declarándolo cínicamente. Además es ladrón y utiliza tretas ingeniosas para robar. Aspira a ascender en la escala social, pero no logra salir de su estado miserable. Cuando parece que ha logrado un éxito en sus planes, le sucede una desventura. Por tanto, suerte y desgracia se alternan en su vivir. No narra nunca sucesos fantásticos, sino verosímiles. El realismo será la nota dominante en este tipo de novela. La novela picaresca española, junto con El Quijote, induce el nacimiento de la llamada novela moderna, por tratar de asuntos de la realidad contemporánea y no de invenciones imaginarias y fantásticas como hasta entonces había ocurrido en la narrativa antigua, medieval o renacentista.